Saludos amigos, con ustedes Julio Escudero, su programa Janampacha de los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar a la doctora Gema del Águila Hidalgo. Ella es psicóloga sanmarquina, de corazón, como nos dice, ¿sí? Ella es especialista en lo que es educación y pedagogía, sobre todo en lo que es educación inicial. La etapa más más interesante, la etapa del descubrimiento. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que para nosotros es un honor tenerla aquí una vez más. La vez pasada ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Ahora vamos a hacer una nueva entrevista, porque es importante que usted transmita sus conocimientos a las nuevas generaciones, y otra porque es muy agradable conversar con usted. Gracias. Entonces, bueno, empezamos en todo caso con esa etapa. Usted me decía fuera de cámaras que la etapa de la niñez, por ejemplo, es la etapa, una de las mejores etapas. Es de la búsqueda. El ser humano siempre está tras la búsqueda, ¿no? Y unos encuentran más rápido que otros, de repente esa cosita que les permite, digamos, sentirse satisfechas tal vez, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre soy en una búsqueda permanente, no sé de qué, pero estoy buscando. Hay una satisfacción de conocer, seguir buscando y buscando. Tal vez, pues, algunos llamen pues, a una búsqueda del cielo superior, ¿no? En mi caso, del conocimiento, ¿no? Siempre están indagando. No sé si es un trauma, no lo sé, no creo, ¿no? No, lo importante es, creo que en la medida que caminamos por la vida en una búsqueda permanente, eso es lo interesante, porque vamos descubriendo cosas muy personales, ¿no? Claro. Y eso lo vamos descubriendo también a nivel social, ¿no? Ajá. En el caso de los niños, descríbanos un poco, porque aquellos nosotros adultos a veces como que hemos olvidado, que alguna vez fuimos niños también, ¿no? Nos hemos olvidado, y como usted me decía, a veces los niños nos hacen preguntas a los adultos y no sabemos responderlas, ¿no? Ya hemos perdido esa capacidad de esa inocencia, esa capacidad de responder también. Yo creo que más que haber perdido la capacidad de saber responder es el que no tenemos la capacidad de escuchar a los niños. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, el niño siempre está preguntando. Siempre, ¿no? El niño es un sabio, caminando por la vida, ajá, queriendo encontrar respuestas a sus inquietudes, a sus curiosidades. Y los adultos no tenemos tiempo de escucharlos, ¿sí? Entonces, porque siempre estamos corriendo. Siempre estamos... Sí, siempre estamos ocupados, o nuestra mente está pensando en las infinidades, en las infinitos problemas que puede tener, ¿no? Que es el ser humano cuando llega adulto, ¿no? Entonces, yo creo que si nos sentamos y observamos y escuchamos al niño, yo creo que podemos darle la misma sabiduría que él nos da en el momento que nos hace la pregunta. Claro. Es ese tiempo, es la paciencia de poder volver en un instante a mi etapa de niñez y ponerme al mismo nivel del niño y poder darle una respuesta sabia. Pero a veces estamos tan apurados que ni les respondemos cuando nos hacen una pregunta. Cierto, ¿no? Sí, pues, sí. Y regresando a nuestra etapa de nuestra niñez, yo recuerdo, por ejemplo, también haber hecho preguntas cuando era niño y muchas veces no me respondieron tampoco, ¿no? Y esto como que causa una incomodidad, ¿no? Entonces de repente nosotros, es un ciclo que repetimos cuando ya somos adultos, ¿no? Sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Pero yo aprendo de mis padres, mis hijos aprenden de mí. Claro, ¿no? Sí. Y eso hay que ir, en realidad no hay nada que modificar, sino ir, cada uno que se vaya dando cuenta, ¿no? Cómo romper esta cadena que no es saludable para nuestra futura generación, ¿no? Porque los chicos, los niños de ahora nacen con una sabiduría impresionante, ¿sí?
Usted ha visto cómo manejan la computadora, claro, el celular, son más digitales, ¿no? Muy hábiles, muy hábiles. Uh-huh. Entonces, y es maravilloso verles con sus preguntas, con sus juegos. A pesar que son digitales esos Ajá. niños, también tienen un contacto con el mundo, con la naturaleza, con su propio ser, Ajá. que es importante observarlos para poder ir caminando de la mano con ellos Uh-huh. y ir dándole las respuestas apropiadas y también cuando hay que corregir, saber en qué momento vamos a corregir Claro. a esos pequeños, ¿no? Que siempre quieren saber por qué se les corrige, ¿no? Porque creen que lo que están haciendo está bien. Está bien. O sea, y en realidad, para mí no hay un niño malcriado. No. Para mí no existe el niño berrinchoso. Entonces, ¿cómo calificarnos a veces? Simplemente existe el niño que necesita ser atendido. Ah, ya. Simplemente ese niño necesita ser visto. Ya. ¿Sí? Ahora, en el sistema educativo, pues enmarca, digamos, el sistema nos enmarca en ciertos parámetros, ¿no? En el salón de clase, por ejemplo, sentados, todos sentaditos, todos rígidos, muy pocas veces se opina, o las opiniones, como usted dice, no se las toma en cuenta, o se les obliga a hacer ciertas cosas, y cada persona, cada ser humano tiene su propio ritmo, claro, de aprendizaje, su propio proceso. Claro, tiene su propio progreso, su propia evolución, como usted me decía. Eso, ¿qué tanto puede afectar al ser humano si es que no se toma en cuenta eso? Bueno, la pregunta me parece que ya está bastante respondida. Puede afectar negativamente, pero no siempre es así, me parece. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo, entre comillas, de las personas que no les afecta negativamente esto? Al contrario, tienen la capacidad de amoldarse, por llamarlo así, y correr dentro del sistema. Ahí se habla de la resiliencia, pues, la capacidad de poder enfrentar las situaciones y seguir avanzando, ¿no? Ahora, no hay nada que pueda detener, ¿no? Entonces encuentran las alternativas y los caminos para superar las situaciones difíciles. Dígame, ¿y eso está relacionado con qué? ¿Con la inteligencia? ¿Con la educación que reciben los padres? ¿Con la influencia del medio donde han nacido, están creciendo? ¿Con qué está relacionado eso? Porque en un salón de clase, por ejemplo, no todos tienen la misma capacidad de responder ante los estímulos que se le da, ¿no? Como usted dice, algunos que tienen mayor capacidad de salir, ¿no? Y ver las alternativas. ¿Qué es lo que hace? ¿Se nace así o se aprende a hacer eso? Yo creo que hay un 50-50. ¿Sí? Nazco con esa potencialidad y ese medio el que va a sumar 150 para yo poder ser una persona. O sea, nacemos resilientes, podría decir así, pero el medio es lo que más nos va a reforzar. Nacemos con infinidad de potencialidades. ¿Sí? Con infinidad de capacidades de enfrentar la vida. Entonces, pero va a haber un entorno social, va a haber un entorno familiar, claro, que va a determinar cómo voy a responder más adelante en la vida. De acuerdo. En este caso, cuando el sistema educativo de nuestro país, cuando nos enmarca, como le decía, en ciertos parámetros, lo que se pretende o lo que se busca es que todos respondan de la misma forma, de la misma manera, sí, con la misma intensidad, pero no es así. En este caso no se va. ¿Y esto por qué? Por la individualidad de cada uno, de cada ser humano. Claro. ¿No? Tenemos una individualidad propia, ¿no? Entonces es que debe ser respetada. No todos aprendemos al mismo ritmo. Unos aprenderemos más rápido, otros aprenderemos un poco más despacio, un poco más, o sea, nos demoraremos un poquito más, pero eso no significa de que
yo sea menos inteligente que el otro niño. De repente el otro niño Claro. tiene mucho más oportunidades, Ajá. mucho más estímulos que le llevan a captar, a aprender mucho más rápido. Y el otro niño de repente no los tiene, ¿no? O simplemente es un niño que se toma su tiempo. Ay, ¿No? Me tomo mi tiempo para aprender. Entonces, en algún momento va a aprender ese niño. Entonces, ¿por qué desesperarme, no? ¿Por qué se compara? El problema, creo, de los padres Ajá. y de las escuelas es que vivimos en una constante comparación. Eso, ¿no? Estamos siempre compitiendo con el vecino, estamos siempre compitiendo con un colegio tal, con un colegio acá. Entonces, y dejamos de ser lo que somos, ¿no? Por esa constante competencia, ¿no? Entonces, los niños, y no solamente los niños, los adolescentes, sufren de esta... ¿Es un estrés? ¿Esa angustia, tal vez? ¿Esa que, presión? Claro, hay presión porque tú tienes que... Este colegio enseña a leer y escribir a los chicos a los 4 años, 5 años, ¿sí? Los chicos de este colegio salen chicos con... Hablando inglés a los 5 años. Perfectamente. Entonces, y el niño y ese ser humano que necesita correr, saltar, brincar, que necesita reír, que necesita tirarse al piso y carcajearse, que necesita estirarse, que necesita descubrir su cuerpo, ¿no? Claro. El cuerpo es tan maravilloso, todas sus sensaciones, ¿no? El lenguaje, las sensaciones es como un lenguaje del cuerpo, lo que yo qué voy percibiendo, qué voy sintiendo, ¿no? Mi tristeza, mi alegría, mi dolor, el calor. Entonces, todo eso se pierde en un aula. Y nosotros hace mucho tiempo hicimos una experiencia del método por descubrimiento en el cual a los niños les dábamos las oportunidades de poder ser ellos mismos, de descubrir de ellos mismos, realizar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? No los encuadrábamos en una mesa, en una silla. ¿Sí? Primero los conectábamos con la naturaleza, los conectábamos primero con su cuerpo. Ya, claro, ¿sí? bueno, ¿no? Mi cuerpo, es parte de la naturaleza. Mi cuerpo, qué tan flexible es, mi cuerpo qué tanto puede crecer, mi cuerpo qué tanto puede achicarse, qué tanto puede encogerse, qué tanto me puedo volver más delgadito, ¿no? Entonces, y luego la experiencia de poder tocar, de poder percibir todas esas sensaciones, ¿no? El tacto, la vista, el oído, el olfato, ¿sí? Entonces, los niños eran felices, porque ellos mismos iban construyendo su propio aprendizaje, y y la profesora era un miembro más de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Era la profesora que se tiraba al piso y hacía lo que los demás niños hacían. Y también ella podía sacar su niña y volverse creativa. Y la niña que lleva adentro. Que lleva adentro, que el ser humano jamás debería de perder. Claro, exacto, ¿sí? ¿No? Entonces, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy linda, porque esos niños eran niños que no solamente desarrollaban la parte intelectual, sino que iban desarrollando toda esa parte emocional que es tan importante en la vida del hombre, ¿no? Claro. Si yo no tengo una estabilidad emocional bien estructurado, en realidad de nada me va a servir saber las matemáticas o ser un gran ingeniero si por dentro llevo todo una carga emocional de miedos, de temores, de angustias, de cólera, de rabia, de odio, de frustraciones, ¿no? Que no me llevan realmente a realizarme como un verdadero ser humano. Claro, ¿no? claro. Entonces, y eso es lo importante, ¿no? ¿Cuánto mi vida emocional, cuánto vale mi vida emocional? ¿Cuánto vale mi tranquilidad? ¿Cuánto vale el poder ser yo un hombre seguro,
o una mujer segura, Claro. o no, con la mente, camino con la mente clara, con mis principios, con mis valores, respetándome a mí mismo y respetando al resto, ¿no? Entonces, Claro. a los otros, a los amigos, a los compañeros de trabajo. En este caso es reconocer las virtudes y reconocer los defectos que uno puede tener, ¿no? Y aprender a caminar con Claro. esos efectos por la vida feliz. Bueno, es cierto, porque si no se reconocen los defectos, bueno, pues si no te gustan esos defectos, bueno, procuras cambiarlos, ¿no? Por virtudes, ¿no? Pero si no los niega, ¿cómo Exacto. no puedes hacer eso, no? No, eso de poder reconocer cuáles son mis defectos Ajá, y poderlos trabajar y decir, solo por hoy ya no quiero ya no quiero tener miedo. ajá, claro. ¿Sí? Y sí, y aceptar que sí tengo miedo, pero sí tengo la capacidad de enfrentar Claro. con esta situación tal, sí con mi miedo, pero cada vez más chiquito ese miedo, Claro, cada claro. vez más chiquito ese miedo. Porque- Entonces hasta que de repente ya puedo enfrentarme Claro. a cualquier situación. Porque el miedo en todo caso es una función biológica también que permite que relacionada con la supervivencia del individuo en este Claro. caso, ¿no? Entonces, pero ahora, un miedo de exceso lógico que también es contraproducente, ¿no? Claro, en sus inicios el hombre para poder ser lo que es hoy, Ujú. primero tuvo que pasar por todas esas sensaciones Ajá, del miedo, de las reacciones instintivas, ajá, ¿sí? Hasta que luego surgieron las emociones Ajá. y luego surgió el hombre racional, el hombre pensante. claro, Sí. claro, ajá. Entonces, el que unido a eso se desequilibra la personalidad, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Ahora, en este caso, en los niños, a veces observándolos pareciera que no tienen miedo de algunas cosas, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera que no tuviesen miedo, ¿no? Porque ellos Pero qué muchas veces importante. son intrépidos, Sí, ¿no? pero Se- sí, a veces, sí. se suben a un árbol, por ejemplo, le digo porque yo he sido testigo, cuando mi hija estudiaba estaba en un jardín, ¿no? O sea, en el colegio, yo llego un día, me visitaron y le encuentro arriba en el árbol. Y digo, ay, qué miedo. Entonces, ¿quién tuvo miedo? ¿El niño o Yo, usted? en realidad. Claro, Yo. entonces el niño percibe su miedo, ¿no? Entonces el niño Claro. aprende a tener miedo. Claro, él estaba feliz Ok. arriba, balanceándose. Y esa felicidad se lo contó usted porque... Claro, entonces yo lo veo, entonces tuve que tratar de disimular, ¿no? Dije, porque es cierto lo que usted dice, le iba a transmitir ese temor, ese miedo. Entonces traté de disimular y justo la profesora también estaba por ahí y me dice, está yo, sí, ya lo vi, le digo, ya lo vi. Y bueno, ya hasta que lo bajamos, bajó, ¿no? Bajó él, ya, bueno, ya pudimos a conversar, a hablar y todo eso, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y no solamente él, pues nosotros compañeros también, o sea, corre por acá, por allá. O cuando, yo recuerdo también cuando era niño, también hacía prácticamente lo mismo, también hacía muchas cosas intrépidas. O sea, el miedo en realidad también creo que es impuesto en parte por la sociedad, ¿no? Sí. ¿No? Es fomentado constantemente. Claro, cuando el niño, por ejemplo, no, Claro. te vas a caer, Exacto. no lo hagas, Ajá, ¿sí? Siempre estamos con el dedito índice, con el niño, ¿sí? ajá, No te vayas por ahí, pero le decimos, ten cuidado, porque camino con él y le digo, y le enseño, mira, si tú vas por ahí hay una grada y puedes resbalarte. ¿Qué te parece si me esperas y yo te acompaño a bajar? ¿Quieres bajar la grada? ajá, Te acompaño, voy a bajar la grada contigo. ajá. Pero ten cuidado, te vas a caer, Claro, ¿no? claro. Pero yo no lo acompaño para enseñarle por qué se puede caer y cuáles son las medidas. Yo recuerdo cuando mi nieta Ajá, tenía más o menos, estaba aprendiendo a caminar y yo estaba en el cuarto y de repente no la veo y le digo, ajá.
Mi cielo, ¿por dónde estás? Le digo, o sea, acá me dice, Ya. voy a bajar las escaleras. Ya. Entonces, a mí me entró temor, Ya. ¿sí? Entonces digo, mira, espérame que yo también quiero bajar las escaleras, Ya. ¿sí? Entonces, pero yo quiero bajar solita, abuela, me dijo. Y le digo, bueno, a ver, veamos de qué forma puedes bajar solita. A ver, encontremos la forma de bajar solita. Ya. Y me dijo, me voy a sentar. Ah. Ya, siéntate conmigo, abuela, me dijo. Y me senté a su lado. Vamos a bajar con el potito, me dijo. Ah, ya, vamos a bajar con las nalgas. ¿Y ella comenzó a bajar? Las escaleras con las nalgas. Pero yo en ningún momento le dije, ¿te vas a caer? Claro, claro. ¿No? Simplemente dije, pon atención, concéntrate en lo que estás haciendo y como bajando la grada. Y- ¿Ya? y Y lo yo que- también voy a bajar contigo de la misma manera, teniendo cuidado de poner mi potito en la grada correspondiente, ¿sí? Ajá. Y los brazos y las piernas también. Entonces atentos, vamos a estar atentos a lo que estamos haciendo. Claro, ahí lo que sorprende del niño, de su nieta y de los niños en general, es que buscan alternativas, Claro. encuentran las alternativas. O sea, no es que el niño no encuentre alternativas. Si le damos la oportunidad. Exacto, ¿no? Si le damos la oportunidad adecuada, encuentra la alternativa. Y te dice, ¿sabe qué? Puedo hacer tal cosa, ¿no? O puedo hacer tal cosa, ¿no? Sí, regresando una vez más a mi niñez, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi padre a veces trabajaba con las herramientas, arreglando algo en la casa, había dificultades para arreglar ciertas cosas, entonces decía, no, yo lo voy a hacer, decía. O sea, yo me recuerdo que tenía 5 o 6 años, y decía, no, déjalo que yo lo voy a hacer, yo también quiero hacerlo. Pero si yo y después me ponía a pensar, yo de adulto, oye, pero si mi adulto no podía arreglarlo, menos después un niño, ¿no? Pero yo recuerdo que me daba alternativas, ¿no? Esa alternativa es cierto, que algunas veces las van en cuenta, otras veces no. Y también observando ahora, cuando he dictado clases a los alumnos, en las clases de ciencias, o sea, en el laboratorio, les pongo los experimentos y les comienzo a preguntar las alternativas, les comienzo a preguntar qué puede hacer, cuál van a ser los posibles resultados que se van a dar, y todos comienzan a hablar, así comienzan a dar alternativas, ¿no? Y uno por ahí, lógico que más observador tal vez, y entre comillas, ¿no? Te da la respuesta correcta, ¿no? Pero a la larga todos, de una u otra forma, todos los niños, de una u otra forma, tienen la capacidad de opinar, ¿no? Y los jóvenes también. Ajá, sí, cierto. Tienen esa capacidad de opinar, esa capacidad de alternativas y dar soluciones a determinados problemas, ¿no? Sí, de acuerdo a su edad. Ajá, claro. Sí. ¿No? Ajá. Una vez más somos nosotros los adultos los que... Lo importante es, creo que, darle los espacios necesarios, tanto al niño como al adolescente, ¿no? Que darle los espacios de que vaya, de que es una persona que es capaz de aportar a su vida y Ajá. puede aportar al grupo, Claro. ¿no? Puede aportar a su vida personal y puede aportar al grupo humano con el cual él interactúa a diario en la escuela. El dar. O él interactúa a diario con su grupo social, ¿no? Claro, o sea, mejor dicho, esa es la satisfacción del dar, ¿no? Del dar, ¿sí? Claro, Del porque dar. no solamente se tienen que dar cosas materiales, No. sino cosas que son intangibles de cierta forma, ¿no? Sí. ¿No? El dar, ¿no? El dar y el dar sin... Y algo bien importante, creo que uno tiene que enseñarle a un niño y a un joven es que yo doy, pero no espero. Porque yo estoy satisfecha al conocerme como soy Claro. y simplemente doy porque quiero dar, Ajá. porque me nace dar, porque el dar a mí me da satisfacción. Claro. Sin esperar, bueno, yo te doy, pero ahora tú. ¿No? Exacto, Entonces ahí estamos trabajando un poco el egoísmo, Ajá, ¿sí? ajá. Tú me das, pero yo a cambio tú te me das otra cosa, ¿no? Entonces, no, lo importante es que el niño aprenda a dar, el joven aprenda a dar, y el hombre en general aprenda a dar sin necesidad de recibir a cambio algo, sino doy porque eso que estoy dando yo lo conozco, yo lo sé y me gusta dar. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí debe ir el camino de la educación, tanto de los padres como de la sociedad, como de la educación.
Ahora, y respetando en verdad algo que no se toma en cuenta es la realidad la realidad cultural del cual viene el niño, ¿no? Todo es, o el joven, todo es alineado, o sea, todos somos iguales, todos tenemos las mismas creencias, todos tenemos las mismas actitudes, todos venimos de familias igualitarias. Entonces cuando pretendemos igualar a todos, o sea, ponernos al mismo nivel a todos, estamos fallando como sociedad. Claro, porque no estoy respetando la realidad sociocultural de ese niño o de ese joven, ¿no? O del universitario. Claro. Bueno, es cierto. Bueno, hay ciertas cosas que, bueno, siempre se pide, pues, igualdad económica tal vez, igualdad de oportunidades, pero se podrían dar, pero ahora, ¿qué tanto va a aprovechar cada uno de ellos, no? Como usted dice, cada persona se toma su tiempo, pues, ¿no? Para aprender, para avanzar, para evolucionar, desde el punto de vista social, hablamos del punto de vista psicológico, porque desde el punto de vista, digamos, biológico, anatómico, pues eso, no podemos entrar en ese detalle. Pero desde el punto de vista psicológico, cada quien tiene su propio ritmo, ¿no? Su propio ritmo, su propio proceso que debe ser respetado. Claro. Y jamás calificado. Y mucho menos descalificado. Mucho menos descalificado. Y somos una sociedad que descalifica y califica las 24 horas del día. Sí, ¿no? Sí, pues. Sí. Bueno, y eso es lo que creo que a nivel educativo, a nivel familiar y a nivel social tiene que ir evolucionando. Bien, sí, como esta, vamos a regresar dentro de unos momentos, regresamos con la segunda parte de la entrevista a la doctora Gema del Águila. Muy bien, continuamos con ustedes, Julio Escudero, en su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Estamos entrevistando a la doctora Gema del Águila. Estamos hablando un poco sobre educación. En este caso, vamos a tocar un tema ya tal vez un tono un poco polémico, un tanto polémico, como es la educación nacional en nuestro país. Todos decimos, o la mayoría, siempre por ahí se escucha, siempre nos estamos quejando de que la educación en nuestro país está mal, doctora. ¿Es cierto eso? ¿Está mal vivir en nuestro país o es que está en una etapa todavía de evolución? Yo creo que el sistema educativo no está mal. No está mal. No está mal. Lo que debemos hacer es dar más importancia a la realidad sociocultural de los jóvenes, de los niños, Ajá, ¿sí? Para adecuar nuestra educación a esa realidad. Ya. ¿Sí? Y no querer alinear la educación bajo una sola óptica o una sola línea, ¿no? Un solo parámetro. Un solo parámetro, Ya. ¿no? La educación no puede ser tan verticalista, tiene que ser horizontal, ¿no? Claro. Y tiene que ser flexible, con con mayor apertura. Teniendo en cuenta que nuestro país es un país multicultural, ¿no? Con muchas nacionalidades, ¿no? Un país con diferentes idiomas, ¿no? Y dialectos. Dialectos y costumbres, sí. ¿no? Y las costumbres yo diría el cimiento del ser humano, Claro, ¿no? claro. Mis costumbres, ¿no? Exacto. Mis costumbres. Ajá. Entonces hay que respetar. Que tiene que ser respetado, lógico. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir el proceso educativo, ¿no? Y no tanto forzar a los niños a adecuarse a alinearse a una sola forma de aprendizaje, ¿no? Porque ahora me parece que todavía seguimos con el sistema prusiano, creo, ¿no? De educación, donde que a los alumnos nos meten en un aula y como soldados ahí nos instruyen, ¿no? ¿Se puede decir que nos instruyen o nos adoctrinan? ¿Podemos hablar de adoctrinamiento o...? No, tampoco. No. Todavía está un poco exagerado de mi parte. Un poco, sí, yo creo que es un poco exagerado de su parte, sí. Yo creo que más se instruye a los chicos, ¿no? Ya, de acuerdo.
Porque como usted hace un momento también dijo que cada ser humano, cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿no? Su propio ritmo de evolución. Y a veces esos muchachos que se dan su tiempo para aprender, a veces son cuestionados, ¿no? Son cuestionados por el sistema. Sí. ¿No? Tal vez son considerados, a veces son calificados de diversas maneras y muchas veces negativas, ¿no? ¿Niños problemas? ¿Jóvenes problemas? Los famosos jóvenes problemas, ¿no? Sí. En la experiencia que usted tiene, ¿dónde se origina eso? ¿Cómo se originó digamos, para que ese niño, entre comillas, sea un problema? Bueno, ahora es tan común utilizar la palabra hiperactivo que a mí se me escarapela el cuerpo, de verdad, cuando una facilidad única, un profesor o una profesora dice, ese niño es hiperactivo. Ese niño simplemente quiere disfrutar de la vida. Ese niño solo quiere descubrir, ese niño solamente quiere tocar, quiere saltar, quiere experimentar. Entonces, pero la escuela no se lo permite porque ese niño tiene que resolver cuadernos, tiene que hacer tareas, tiene que aprender a leer, tiene que ya pintar sin salirse de la línea cuando es en inicial, ¿no? Entonces, y él como ser humano que necesita mover los dedos, que necesita mover las piernas, que necesita saber por qué la pelota es redonda y nadie se lo responde, o porque necesita correr para conocer cuánto su cuerpo puede avanzar o cuánto no puede avanzar. ¿Dónde queda todo eso? Claro. ¿Sí? O cuando el joven, el adolescente, ¿no? Comienzas vienen sus inquietudes, vienen sus interrogantes sobre su cambio hormonal, sobre el cambio de su cuerpo. No hay quien le dé una respuesta apropiada. ¿Qué es lo que está pasando con su cuerpo? Cuando comienza a tener determinadas sensaciones, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los maestros que le puedan a ese niño o a ese joven decirle, está bien, corre, salta, brinca, pero todo con límite, todo a su tiempo, ¿no? Poniendo normas, poniendo reglas. Y al joven, hablarle claramente sobre su sexualidad, hablarle claramente sobre esas sensaciones que él tiene, ¿no? A la niña y a la señorita, a la jovencita, y al joven, y no asustarnos. Pero si cuando nosotros hemos pasado por esa etapa, también hemos pasado por lo mismo. ¿Por qué nos asustamos y no somos claros? O cuando un niño tiene la curiosidad, ¿no? Ya los niños ahora de 4 o 5 años y siempre han tenido curiosidad por el sexo y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tratar, ¿no? Entonces nos aterramos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? Nada. Claro, es natural. Te estás demorando más de lo... ¿Todavía estás en el baño? ¿Te estás demorando? A ver, veamos qué pasa, pero con una naturalidad que al niño no se le crea la interrogante. ¿Por qué la Miss se habrá enojado? ¿Porque me demoro mucho en el baño? ¿Sí? Claro. O ¿por qué la Miss ha reaccionado de esa manera cuando nos ha visto haciendo... yo una vez tuve una experiencia, no sé si la puedo contar, porque eran niños de 3 años, que uno de ellos, siempre lo cuento, ¿no? Porque me causa gracia. 4 niños estaban en el baño, que no regresaron al salón, y lo vamos a ver, estaban jalándose el pene. Entonces en un momento yo no supe qué hacer, lo único que les dije, a su salón. Y entonces di a la señorita que me ayudaba en el abrigo, y ahora en adelante de uno en uno al baño. Mira, en ese momento no supe qué hacer. Y me fui con toda la preocupación a mi casa, pero me olvidé. Y después de 3 días, no son 4 días, le digo, ¿y los chicos dónde están? Estaban debajo de la mesa, haciendo lo mismo. Le digo, bueno, se me paran y voy a hacer una pregunta, ¿de quién fue la idea? Entonces mío, me dijo uno de ellos. Y le digo, ¿y cómo así? Le digo,
¿por qué le digo eso de estar jalándose? Ah, porque lo quiero tener grande como mi papá. Simple y llanamente. Entonces, dije, ¿qué hago? Ya sé. Mesas y sillas fuera. Hicimos un juego dramático con los chicos. Y luego llevé láminas donde les expliqué cómo el niño va creciendo y cómo va creciendo. Todo va, los brazos crecen, las piernas crecen, ¿no? El pene también crece, pero tienes que ser grande. Pero primero hicimos toda la dinámica y la dramatización. Y los chicos se quedaron tranquilos. Claro. Felices. O sea, no hubo la sanción. Si no hubo la sanción y que el chico... Él está buscando una alternativa a su pregunta, o sea, a su curiosidad. Está buscando una alternativa, claro. ¿no? Él había visto al papá, se baña, yo lo llamé al papá, y le dije, mire, se ha dado esto. Y cuando me entrevisté con el papá, yo no le dije, mire, que no, claro. Señor, le digo, se ha dado esta situación, yo quisiera saber. No, lo que pasa es que yo lo baño y me baño con él, que todo lo demás. Y entonces yo le dije, cuando usted se bañe con él, háblele sobre su cuerpo, su cuerpo, del cuidado que hay que tener con el cuerpo. Aproveche, le dije, para enseñarle, para educarle sobre la importancia, cómo deben de cuidar y querer su cuerpo. Claro. Y yo simplemente, gracias. Claro, en este caso, como le decía principalmente, ayuda a identificar, entre comillas, un problema. O sea, la curiosidad, es una alternativa para responder a esa curiosidad, ¿no? O sea, ya, si hago tal cosa, va a suceder tal cosa, ¿no? Claro, lógico, no era la manera adecuada porque todo tiene un proceso, en este caso nuestro cuerpo tiene un proceso natural, ¿no? Que llegando a cierta edad, bueno, todo va a tener sus medidas adecuadas también, ¿no? El niño no lo sabe. Claro, ¿no? exacto, no lo sabe. Entonces, el niño no lo sabe. Él simplemente quería ser como el papá. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí está lo importante a veces de quemar etapas, ¿no? Sí. ¿No? Eso es lo importante de vivir las etapas cada uno. Sí, el niño debe vivir sus etapas. El niño de 0 a 1 año, de 1 a 2. En cada etapa, los niños van a sufrir, van a vivir determinadas crisis. ¿no? Claro. Y luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos tenemos, inclusive los adultos tenemos nuestras etapas. Bueno, ¿no? claro. Entonces, somos seres vivos. Somos seres vivos, claro, ¿no? Entonces... Que desarrollamos, crecemos y evolucionamos y todo lo demás, ¿no? Y como una flor, como una planta. Claro. Entonces, si a una flor, cuando la vamos a cortar, a sacarle de la planta donde está para ponerle un florero, bueno, yo personalmente le pido permiso, ¿no? Le digo, te voy a sacar para ponerte un florero. Entonces, a un niño también hay que pedirle permiso. Claro. Al niño hay que hablarle, hay que respetarlo. Al joven hay que respetarlo. Al joven no hay que, ni al niño, ni al joven, ni al adulto. No podemos caminar por la vida juzgando. Claro, ¿no? claro. Esa parte de juzgar debería de desaparecer de nuestra mente. Sí, un gran maestro de la antigüedad ya nos decía, ¿no?, que no se debe juzgar en realidad, ¿no? Yo creo que antiguamente había más sabiduría cuando se enseñaba al joven, a pesar que sentían los castigos, había un poquito más de sabiduría. Y lo que pasa es que ahorita yo creo que hay muchas comparaciones, ¿no? Yo hablaba hace poco y me decía que en el Japón, ¿contigo estaba hablando? No. Bueno, que en el Japón nos llevaban no sé cuántos años, adelante. Es el Japón, pues. Es el Japón. Es la China. Es Chile. Yo soy Perú. Entonces, el Perú es así. Y el Perú avanza así. Y yo respeto. ¿Sí? Y tomo de la China, tomo del Japón, tomo de Chile. Lo que a mí, lo que a mi sociedad, lo que a ese grupo humano le interesa, lo necesita y le va a hacer feliz. Claro, claro. Pero no me voy a poner a querer ser igual. Lógico, ¿no? Porque tenemos que reconocer nuestras deficiencias. ¿Cierto? Igual.
¿cierto? ¿Sí? Yo reconozco mis virtudes y mis defectos. También tengo que reconocer mis deficiencias para que en base a eso yo pueda superarlas, ¿no? Claro. Aparte de que son culturas diferentes, pues lógico, y somos culturas totalmente diferentes, ¿no? con costumbres diferentes, con sentimientos diferentes, con formas de ver la vida diferente, inclusive hasta la forma de amar es diferente. Una cosmovisión diferente. Una cosmovisión diferente. La forma de amar también es diferente. Eso me interesa. ¿Cómo? O sea, nosotros por ejemplo, nosotros los peruanos somos muy amorosos. Ah, bueno, sí, me decía un amigo que es extranjero. Somos muy amorosos, pero estamos perdiendo esa capacidad de amar. Ya abrazamos muy poco, ¿sí? Hay personas que no saben abrazar, hay jóvenes que no saben abrazar. Entonces, el abrazo es uno de las herramientas más maravillosas que tiene el hombre. ¿Sí? Al niño hay que abrazarlo, al niño hay que enseñarle a abrazar, ¿sí? Al niño hay que enseñarle a decir te amo. No te quiero, porque yo puedo querer mil cosas, yo puedo querer una manzana, puedo querer ir a la luna, ¿no? Pero yo te amo ya es una dimensión un poquito mucho más amplia, mucho más rica, ¿no? Entonces, y eso el niño tiene que ir aprendiendo desde la familia, ¿no? Claro. Es muy difícil, pues, mencionar, salvo... Pero los peruanos sí somos muy amorosos. Y muchas veces nos excedemos. Y damos demasiado amor. Entonces, todo tiene también un límite, ¿no? Claro. Debemos aprender a caminar en la vida respetando los límites. Mis propios límites y los límites de los demás. Y en este caso, doctora, ¿qué le diría a ustedes a los jóvenes que algún día van a reemplazarnos a nosotros digamos, en el papel que estamos jugando? Juega mi generación, juega su generación, el manejo del país, ¿no? En el avance de nuestra cultura, en el avance de nuestra nación como tal, ¿no? No sé, ¿qué podría usted, de acuerdo a la experiencia que ya tiene de años trabajando con niños? Lo más maravilloso es que lean mucho. Que lean mucho, pero que no lean, que utilicen también el internet como medio. Claro. Pero que lean libros. Que lean libros. Los libros que ellos requieran, que vayan, que siempre asistan que siempre visiten bibliotecas, claro, librerías. Ahora, que cuando hay ferias, vayan a las ferias, no importa si no pueden comprarlo, curiosear qué de nuevo, qué hay. De repente se lo pueden comprar en la Biblioteca Nacional, ¿no? O de repente me voy a Amazonas y lo encuentro en Amazonas, entonces lo puedo comprar a menos precio. Entonces lean mucho, cultiven mucho su mente, cultiven su cuerpo, cuiden mucho su cuerpo, amen su cuerpo, respeten su cuerpo. Claro. Y que no pierdan las esperanzas, no pierdan las esperanzas, que este país está cambiando, país va por buen camino y que ellos pueden ser en el futuro los conductores, por eso les digo, no pierdan la esperanza, lean mucho la lectura que a ustedes más les agrade, los temas que más les agrade, historia, de geografía, literatura, pero lean periódico, no dejen de leer, por favor, no lean los periódicos. En la Biblioteca Nacional ustedes encuentran El Comercio, encuentran La República, o pueden entrar a los medios de comunicación. En los medios de comunicación ahí está El Comercio, La República, las noticias. No dejen de enterarse qué pasa con su país, pero no se involucren, con los conflictos, sino analícenlos, saquen sus propias conclusiones, pero no se dejen llevar porque les dijo el otro, sino por lo que ustedes sí tienen su respuesta a través de la investigación. Investiguen mucho. Claro. En realidad esa curiosidad de niño no se debe perder. No. Al contrario, se la debe cultivar, se la debe dirigir, ¿no? Y ahora, uno personalmente también tiene que hacer eso. Esa curiosidad que uno de niño siempre, como usted dice, pues en los libros, ¿no?
buscar los libros. Ahora tenemos la internet, pues, ¿no? Que ayuda mucho Ajá. a los chicos y les ayuda mucho, pero tampoco se copien, no busquen los resúmenes en el internet de algún trabajo que les mandaron en el colegio. No, esfuércense, investiguen. Claro. Nunca dejen de investigar. La investigación es lo más maravilloso que tiene un ser humano, y eso le permite crecer, porque le permite descubrir muchas cosas a nivel personal y a nivel social. Ahora, ¿usted ha tenido oportunidad de, tal vez, de conversar con muchachos que se dedicaban a la ciencia? Tal vez ha tenido esa oportunidad de conversar con ellos y preguntarles por qué se dedicaron a la ciencia. Honestamente no. Ah, bueno. Honestamente no. Pero sí conozco muchos jóvenes que... Pero usted tiene amigos científicos, usted conoció a la doctora María Luisa Aguilar, Ay, por ejemplo. mi María Luisa, bueno, sí, mi María Luisa, Claro, ella es científica, era claro, desde claro. joven, desde muy joven, Claro. muy dedicada a la investigación, muy curiosa, una Ajá. persona con una curiosidad impresionante y con una inteligencia Es muy sumamente agradable conversar con una ella. persona porque- con la que uno podía pasar 6, 7 horas Es cierto. y podíamos conversar de muchas cosas, no Ajá. solamente sobre astronomía, Ajá. podíamos conversar de política, podíamos conversar de economía, y ella nunca se cansaba de compartir sus experiencias y nunca se cansaba de decir, investiga, Cierto, cierto. lee. Ujú. Cierto, a mí yo también soy testigo de ello, ¿no? Entonces, no, una mujer maravillosa, una mujer de un corazón muy grande. Ujú. Yo la admiraba mucho y yo puedo decir que fue una gran investigadora para nuestro país. Claro. Ahora, así como ya, yo como le decía, usted conoce a otros que están metidos en el mundo de la ciencia. La pregunta es por qué, por ejemplo, en mi caso, escogemos eso, ¿no? En mi caso, por la curiosidad, tremenda curiosidad que tiene. De repente en educación, disculpe, había dicho que no, pero usted me habló de jóvenes, yo me imaginé de 19, 20, 21 años, no. También el doctor Juan Rivera, Palomino, Ah, claro. es un gran investigador en la parte Claro. educativa. Sí, hace poco acaba de lanzar un libro, por Acaba de cierto. lanzar un libro. Ujú. Es Sí, sí. para mí tiene, yo digo, tiene una sabiduría impresionante. Sí, la vez pasada, Impresionante. una vez me obsequió un libro que había escrito en el año 2009, 2010 creo. Tremendo libro y letras pequeñas, letras pequeñitas, ¿no? Para leerlo, bastante... Sí, es un investigador nato, admirable. Muy buenos sus libros, Sí, ¿eh? muy buenos. Yo lo he leído en y ese aspecto muy buenos los libros. siempre lo he admirado. Lo he admirado porque yo siempre le veía comprar un libro y de repente a los 3 días ya había terminado de leer el libro. Ujú. Y yo decía, ¿ya terminaste de leer el libro? Y decía así, wow, decía yo, una envidia muy sana. Wow, decía, qué tal facilidad, qué tal, con qué rapidez, ¿no? Y para pensar y sacar conclusiones. No, es un hombre que aportó mucho a la educación. Ajá. Es una persona que aportó mucho a la educación. Claro, es un educador filósofo. Es un educador, es un filósofo. Es filósofo, Es un- sociólogo, Ajá. antropólogo, psicólogo. En verdad, creo que no tiene Sí. una profesión determinada, sino es un universo de conocimientos, Sí, claro, igual claro. que María Luisa, Ujú. que era un universo de conocimientos. Sí, yo también tengo la Sí. suerte de conocer al doctor hace ya un buen tiempo, ya unos 6, 7 años atrás lo conozco. Desde el 2008, 2009 creo, ¿no? Y también igual, nos pusimos a conversar y... Y quizás podríamos hablar de Ponmuso en la historia, un investigador en la Ajá. historia. Entonces, sí, si nos vamos por ese lado, sí, ¿no? Ha habido muchos, y todos son marquinos. Samarquinos, ¿no? Entonces, Claro. sí, hombres que aportaron mucho a la educación. Claro. Ahora, en este caso, los jóvenes, no todos, lógico, van a optar por la carrera de ciencias, ¿no? No todos van a optar por la carrera de ingeniería, ¿no? O por las artes. Cada uno, como usted dice, cada uno tiene sus propios sueños, sus propias ambiciones.
sus propias metas, sus propias inquietudes. Sus propias inquietudes, ¿no? Sí, que se van desarrollando conforme van creciendo, ¿no? Van Pero, descubriendo qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo que conocí a un joven que me decía, voy a ser médico. Ya, entonces, pero ahora ser de médico. Pero de repente en el quinto año de media, dice, no voy a ser médico. Quiero ser sociólogo, quiero ser economista. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, si vas a ser un buen economista, estudia economía. Si quieres ser un buen bombero, sé un buen bombero. Claro. Pero lo que tú elijas, siempre elige para hacer algo bueno, claro, ¿no? claro. Algo de lo mejor. Entonces ahora es un gran economista, ¿no? Un gran político, economista, investigador también, le encanta investigar. Y en verdad se van formando pues, los chicos, ¿no? A través de la escuela, a través de la familia, de los estímulos que recibe, de las informaciones que recibe de los medios de comunicación, ¿no? de los profesores, de los cursos, dependiendo también de cómo se dictan los cursos, ¿no? Porque su vida lo cambió un profesor que le enseñaba economía. Bueno. Entonces el profesor que le enseñó economía lo enseñaba tan lindo que se quedó fascinado con la economía, que dijo, no, yo quiero ser economista. Y luego ser un político económico, ¿no? Claro, Entonces, por ahí tenemos un joven también que pensó ser un gran médico y terminó siendo. Y conozco otra jovencita que quería ser, que le encantaba el arte. ¿Sí? El arte en cuanto a la música, a la danza, ¿no? Y siguió su camino, estudió educación y ahorita es una chica, una mujer que está aportando mucho a la educación, que lee muchísimo, que investiga. Y no solamente investiga en la parte de lo que a ella le encanta hacer, el arte de la danza peruana, que le encanta, ¿no? Sino cómo esto lo va incluyendo dentro del sistema educativo, dentro del que a ella le toca trabajar, ¿no? Entonces sí, hay muchos jóvenes que dan grandes aportes a la sociedad peruana. Bueno, ya estamos, nos queda poco tiempo. No sé, de repente un mensaje final a los muchachos que todavía están en el colegio, que están estudiando, que están en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda permanente también, ¿no? Y sé que seguirán en esa búsqueda, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Cada uno. Yo lo que les podría decir que su realización, las metas a donde ellos quieren llegar, no depende de nadie, solo depende de ellos. Que sus sueños se cumplen si ellos son disciplinados con ellos mismos. Entonces, la disciplina es un factor importante, la humildad. Sean humildes, no les digo que sean sumisos, sean humildes. Claro, una cosa es la humildad, otra cosa es la sumisión. Sí, sean humildes, sean honestos con ustedes mismos y van a ver que van a encontrar un buen camino en la vida. Bien. Y no pierdan las esperanzas, ustedes son el futuro del país. Claro que es muy pesado decirles eso de repente, el futuro del país. No, pero si ustedes se proponen tener un lindo futuro, depende de ustedes. Claro. Depende de sus propósitos, de sus metas y de lucharla para conseguir lo que ustedes deseen. No se desanimen a la primera piedra que se... No, aprendan a poner a un lado esa piedra y sigan por el camino. Aunque esa piedra sea gigante. Aunque esa piedra sea gigante, cuando hay fortaleza, se vence cualquier montaña. Bueno, cierto. Muy bien, amigos. Como ustedes, acabamos de terminar el programa de la conversación con la doctora Gemma del Águila, psicóloga, especialista en educación inicial sobre todo. Como ustedes, Julia Escudero, será hasta la próxima semana. Anampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.